geografía, ya no. Todos estos temas se abordarían en el área de ciencias sociales. Bien, ahora el tema, ya que me están preguntando en el chat, el tema de hoy es filosofía. Voy a hacerlo acá. Muy bien. Parece que se han ido algunos alumnos. Por favor, traten de recuperar la señal. A ver, algunos alumnos. Se han quedado 3. Habían, creo, algunos más. Bien, mientras recuperan la señal, ahora sí, ahí aparece, se está conectando. Muy bien, está Berta Chinguel, Adriano, María Purizaca, Jennifer Milenka Valladares. En fin, vamos esperando entonces. Pero mientras tanto ya tengo que avanzar. Bien, entonces, ahora sí, estamos compartiendo imagen. Y, bueno, ¿qué es la filosofía? Siempre nos hemos hecho esa interrogante. Comúnmente, el profesor que enseña filosofía señala lo siguiente, que para conocer, saber qué es lo que estudia la filosofía, debemos partir primero por la etimología, ¿no? Entonces, la etimología se construyó de esta palabra, de esta forma. Se usaron dos vocablos griegos. Profesor, disculpe, ¿puede agrandar un poco? A ver, voy a tratar. Voy a tratar. A ver. Muy bien, entonces vamos a ver, voy a tratar de agrandarlo. A ver, eh, ujú. Entonces vamos a hacer esto. Bien, vamos acá. Vamos a escritorio, ponemos acá el mapa conceptual.
Permítanme, a ver, al tratar de agrandar tengo un problema, ¿ya? A ver. No, va a ser bien difícil. A ver, me parece, no sé. No voy a poderlo agrandar. Discúlpenme. El formato no ayuda. No ayuda, pero no se preocupen, lo voy a explicar porque simplemente es teoría, ¿ya? A ver. Bueno, conste que he querido mejorar esto. Bien, sucede que tengo que pasarlo a bueno, grabarlo para que salga en un formato en el cual lo pueda agrandar, ¿no? Pero hay algunos inconvenientes, ¿no?, al respecto. Bien, entonces, vamos a ver acá. Bueno, vuelvo a explicar. Estaba hablando del que para estudiar filosofía, comúnmente el profesor recurre a la etimología, ¿ya? A la etimología, es decir, estudiar un concepto a partir de la construcción de la palabra, de los vocablos que se emplean para construir la palabra. Bien, filos derivan de los vocablos griegos. Filos, que significa amor, y sophos, que significa conocimiento. Entonces, filos, sophos, significaría amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Bien. Y acá lo tiene en esta parte, ¿no? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Entonces, ustedes van a tener ahí lo que se puede ver como amor a la sabiduría. Bien, voy a intentar esta vez, a ver, esta vez voy a intentar agrandar la imagen. A ver, ojalá se pueda copiar la imagen, poniendo pegar. Sí, pude. Y lo agrandamos. Y ahora vamos a ver si lo podemos compartir. En efecto. Bien, acá tenemos. Bien. Muy bien. Entonces, decimos, la filosofía. Y acá tenemos el término amor a la sabiduría, que me imagino ya lo estarán viendo, ¿no? Amor a la sabiduría. Bien. Es lo que les decía, su concepto etimológico. Es una suerte de pasión por el conocimiento. Bien. También se le conoce a la filosofía como madre de todas las ciencias. Muchos han dicho, bueno, pero no es una ciencia porque no tiene un objeto de estudio definido. Como lo tiene, por ejemplo, la historia, que estudia el pasado. Como lo tiene la geografía, que estudia la interrelación de las actividades humanas con el espacio geográfico. Y la interrelación del hombre con el espacio geográfico. O algunos simple, bueno, antes era el concepto simple de decir que era la descripción de la Tierra. Hoy en día no, ya se tiene entendido que, por ejemplo, la geografía estudia la relación hombre más espacio geográfico. Hombre y espacio geográfico. La física elemental que ustedes llevan estudia el movimiento. Y la biología estudia la vida, ¿ya? Pero no la vida espiritual, sino la vida orgánica de todos los seres vivos. Bien. De todos los seres orgánicos, de todos los seres vivientes, ¿no? La biología. Y así por el estilo. Pero la filosofía no se ha definido qué estudia. Sin embargo, la filosofía ha servido de plataforma para otras ciencias. La primera que surge es la lógica, ¿ya? Que estudia el razonamiento. Y a partir del razonamiento, esto se ha aplicado a distintas actividades,
de la materia y a distintas actividades humanas. Ese razonamiento es aplicado a la acción de la naturaleza y también a la acción humana y a la acción de las sociedades. Ciencias. ¿Gracias a qué? Al razonamiento. ¿El razonamiento gracias a qué? A la filosofía. Bien. Dice, por ejemplo, ¿no? Madre de todas las ciencias, dice que se estudia a través de dos métodos, el inductivo. Experiencia, sentidos, duda. Experiencia, aquello que tú puedes ver, percibes de la realidad. Todo aquello que tú percibes de la realidad se tiene como experiencia. Los sentidos, lo que nosotros usamos a partir de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que puede percibir nuestro cuerpo. Los olores, la visión, el gusto, el tacto, los sonidos, es decir, ojos, boca, nariz, lo que les enseñaban ustedes pequeños, ¿no? Ojos, boca, nariz, orejas, manos. Empezamos. Manos, tacto. Orejas u oído, sonidos. La boca, ahí está la lengua. Paladar, gusto. La nariz, olfato, respirar. Sentir los olores, como también percibir el oxígeno. En el caso de la boca, percibir los alimentos necesarios para la vida. Para podernos guiar los ojos, la visión, ¿no? Y el sonido también nos guía, ¿no? Y el tacto nos permite tocar distintas superficies y esto va a nuestros sensores y por eso nos movilizamos. Entonces son sentidos. Bien. Duda, dice duda. ¿Esto va a servir o no puede servir? Gracias a la duda llegamos al conocimiento también. ¿Por qué? Porque la duda nos lleva a la experiencia. Ya tenemos experiencia, dudamos. Porque tenemos sentidos y se nos viene una idea a la cabeza, dudamos. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? Entonces tenemos que comprobarlo. Y una vez que se comprueba ya se determina, ¿no? Se decide, se define. Y el otro método es el deductivo. Los fenómenos reales, o sea, todo aquello que pasa ante nuestros ojos. Por ello es que los observamos. Ahí está la observación. La experimentación lo comprobamos, lo vemos, lo observamos, lo sentimos. Vemos los resultados. O sea, ya lo experimentamos, ya lo probamos nuestra idea con la realidad, entonces ahí se ve el resultado. Y finalmente, a partir del resultado, sacamos conclusiones. Ese es el método deductivo, ¿ya? Métodos que utiliza la filosofía. Bien. Por acá tenemos características en educación. Capacidad de asombro, duda, reflexión, visión totalizadora, conocimiento. Todos estos aportes que tiene la filosofía es obvio que le sirven al conocimiento, ¿ya? Al conocimiento. Y por lo tanto, a partir del conocimiento, nosotros eso que llamamos conocimiento lo tenemos que transmitir. Y el arte de enseñar, de saber transmitir los conocimientos para que alguien los reproduzca, ahí está el educador. El arte es la educación, no usan pedagogía. Bien. Hay una palabrita, epistemología. Estudia cómo se genera el conocimiento de las ciencias. Estudia el problema del conocimiento. En síntesis, epistemología estudia cómo se genera el conocimiento de las ciencias. La utilidad de la ciencia, la utilidad del conocimiento científico aplicado a distintos saberes humanos. Eso estudia la epistemología. Bien, posturas sobre el origen del conocimiento. Ahí tenemos una tendencia filosófica, una postura filosófica, alguien que nos da una idea de cómo es el origen del conocimiento, cómo se da. Dice, el materialismo, todo lo que existe es materia. Lo único que nos puede llevar al conocimiento es reconocer que estamos en un mundo material y conocer ese mundo material bien, lo mejor posible. Pero también tienen otra postura, el racionalismo. Solo la razón
es válida. O sea, también existen los objetos, existe la materia, es cierto. Pero si no usamos la razón, ¿qué podemos hacer con esa materia? ¿Cómo podemos modificar? Modificar una realidad. ¿Ya? Y el conocimiento es válido en la medida que tú modifiques una realidad. Y no solo basta el conocimiento de la materia, hay que razonar, señalaban los racionalistas. Luego tienen el empirismo. Conocimiento se basa en la experiencia. Es decir, no solo la materia, sino cómo tú te interrelacionas e interactúas con el mundo material, con el entorno. A partir de ahí adquieres experiencia, eso es lo único válido. Contradice el racionalismo, ¿no? El racionalismo señala que es necesario llegar al conocimiento a través de la razón. La razón sobre todas las cosas. No, el empirismo dice, en primer lugar está la experiencia, luego la razón. En cambio, los otros hablan de solo la razón. Luego viene el realismo, existencia objetiva de los conceptos de carácter universal. Bueno, aquí el enfrentamiento es racionalismo-empirismo. Acá tenemos el realismo, existencia objetiva de los conceptos de carácter universal. Luego tenemos el idealismo, estos hablan por sí mismos. Los objetos físicos no pueden tener existencia, nos decía el idealismo. Bueno, ¿qué sucede? El realismo nos habla que el conocimiento está, nos da a entender que el conocimiento está fuera, ¿no? Está en el contexto. ¿No? Hay que fijarnos en el mundo que nos rodea. Pero la verdad es que el conocimiento no está en las cosas, está en la persona. La persona es la que procesa el conocimiento. A partir de ahí, el idealismo sostiene que todo lo que percibimos es simplemente una idea y que todo lo demás no existe. Es una ideología, o perdón, en este caso más que ideología, es una postura filosófica harto rebatida, muy rebatida. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchos detractores o que simplemente hay quienes lo consideran inútil para llegar a un conocimiento científico, cabal de las cosas. Luego, el fenomenalismo. Tiene que ver con fenómenos, ¿no? Aquello que va más allá de lo normal, ¿no? Las manifestaciones de las cosas son asequibles al conocimiento humano. Un aporte interesante, ¿no? Del fenomenalismo. Las manifestaciones de las cosas son asequibles, podemos acceder al conocimiento humano. Entonces, todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos favorecen el conocimiento. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a otro mapita, ¿no? Bien. Otro mapita más. Es un tanto pequeño el que me ha dado acá, pero en fin, creo que podemos agrandarlo un poco. Un momento, por favor. Es muy pequeña esta imagen. ¿Cuál es?
porque está por acá. Ah, chicos, me espera un momento, por favor. A ver, era bastante interesante el... Bien. Vamos a ver si visitamos esto. Bien. Una lástima. Pero creo que puedo hacer esto. Espero que sea así. Sé que algunas imágenes están sujetas a derechos de autor. En fin. No, imposible. Imposible. Lamento mucho no poder compartir esta imagen. Pero igual. Hay otras imágenes que se pueden compartir y vamos a compartir esta. Bien, ahora que hablamos de filosofía y ya tenemos un dato interesante sobre la filosofía, vamos a ver acá, ¿no? La filosofía nace en Grecia en el siglo VI a.C. Siglo VI a.C. Más o menos sería en los años 500 a.C. Cuando algunos hombres dejan de creer en mitos y ellos se convierten en los primeros filósofos. Utilizan la razón para intentar saber a qué atenerse y orientarse en su existencia. Esos mitos que les servían hasta entonces para saber a qué atenerse y orientarse en su existencia. No los mitos, pero luego van a utilizar la razón. Y ahí surgen hombres como Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito, y bueno, algunos otros más que bueno, se me van de la mente, pero son los primeros, los presocráticos. De ahí aparece Sócrates y él ya idea un método en el que utiliza la razón. Se llama la mayéutica. Luego Platón crea la dialéctica y luego viene Aristóteles a ser un filósofo de la totalidad. Estudia todos los saberes y los termina clasificando. Es uno de los grandes metódicos. Me refiero a Aristóteles. Y luego aparecen los posocráticos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Epicuro, algo más materialista, sensualista. Va a ser uno de los primeros en desarrollar la fenomenología. Bien. Ahí tenemos entonces y antes de ver las corrientes,
También vamos a ver algunos aspectos de la filosofía. Bien, entonces, ahí avanzamos y compartimos imagen. Bien, esta está clarita, ¿verdad? A ver, ¿qué me dicen? Está clarita, ¿verdad? Bien. Sí, profesor. Filosofía. ¿Qué busca la filosofía? Busca reflexionar sobre los fenómenos del mundo. Dice acá, lo marco con el cursor, busca reflexionar sobre fenómenos del mundo. Es una disciplina de conocimiento, de orden teórico, centrado en la reflexión racional. La reflexión racional, es decir, nos ponemos a pensar sobre las cosas, a tener nuestras impresiones, a tratar de elaborar nuestros pensamientos, pero reflexionando. ¿Y cómo reflexionamos ante esto? Usando la razón. Entonces, esta reflexión racional, esta suerte de uso del cerebrito, ¿ya? Cuando vemos algo, cuando observamos algo en la realidad, usamos el cerebrito, bien, a esto, pero se usa el cerebrito en base a un presupuesto, a un supuesto, no presupuesto, sino a un supuesto, ¿no? A un supuesto. Y este supuesto tiene que estar sujeto a la realidad. Bien. Entonces, lo primero que produce cuando observamos algún fenómeno, esta reflexión produce explicaciones e interpretaciones fundamentadas. Tienen que estar en base a lo que estás observando, ¿no? A partir de ahí argumentas cómo dar razón a los fenómenos, por qué se dan, por qué existen, para qué, para explicarlos. ¿Por qué existen? Y una vez que sepas por qué existen, explicas. Explicas cómo suceden, por qué y para qué se dan. Bueno, esa es la base justamente de la explicación científica, ¿ya? Científica. Bien, la filosofía es diferente del mito. La filosofía se va a separar del mito. Entonces, dice acá, origen de la filosofía. Historia verdadera sobre el origen de lo que existe. El mito es historia verdadera sobre el origen de lo que existe. Pero el mito es importante en la medida que da origen a la filosofía, pero la filosofía se diferencia del mito a partir del uso de la razón, a partir de lo racional. Características, es metafórico. Por lo general se explica con un lenguaje, ¿por qué no decirlo?, poético. Es narrativo. Usas mucho tu imaginación para describir algo. Es simbólico, casi siempre se da a través de símbolos para intentar alguna comparación. Es arracional, o podemos decir irracional. Para ello, para el mito, no se usa la razón. Mayormente, lo que da cabida al mito, lo que fundamenta el mito, es aquello que no nos explicamos con la razón. Tal vez a partir de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de nuestra mera imaginación. Ejemplos. Bien. El Popol Vuh, que es tiene como origen la literatura maya. La Biblia, la teogonía, teo viene de Dios y describes a partir de esto la existencia del mundo. La Ilíada, nos habla de el origen del gran poderío griego, y la Odisea, ¿no? Como un hombre es un ejemplo de valor para los griegos a partir de una serie de historias míticas, ¿ya? Míticas, netamente narrativas, ¿ya? Odisea, la Odisea. Bien. Entonces, hasta ahí vale la explicación.
Bien, entonces vamos a ver más sobre filosofía. Y por último, acá tenemos lo siguiente, las corrientes filosóficas a través de las llamadas líneas de pensamiento. No se preocupen, creo que ayuda mucho acá. Bien, entonces, vamos a ver esto. Las corrientes filosóficas no son más que las líneas del pensamiento filosófico. Nos queremos explicar el mundo, para eso es útil la filosofía. Nos queremos explicar el porqué de las cosas y también por qué existimos en este mundo. Bien. Y a partir de esto se tienden las corrientes filosóficas, que son líneas de pensamiento. Bien, esto es muy intrincado. Es tan intrincado, tan complejo como el pensamiento humano mismo, como la existencia humana misma. Vamos a hablar del escepticismo, por ejemplo, ¿no? Que está cerca, ¿verdad? Pero que a su vez está con el idealismo y a su vez está con el subjetivismo. Y acá ya tenemos tres corrientes filosóficas que se relacionan mucho. ¿Ya? Idealismo. La realidad consiste en las ideas. Todo lo que concebimos como realidad está en nuestras ideas, nada más. El escepticismo es la facultad de oponer actitud contraria al dogmatismo. No, el dogmatismo es sí puedo llegar al conocimiento. Y el conocimiento lo es todo. El escepticismo nos dice, no, señores, no se llega al conocimiento. No se llega al conocimiento cabal. Siempre habrán dudas. Siempre el conocimiento será incompleto, nos dice el escepticismo, ¿no? Y de acá deriva otra, como el subjetivismo. El subjetivismo. Reducción de toda la verdad y moralidad a la individualidad psíquica del sujeto. ¿Ya? Es decir, todo lo que concebimos como verdad, por lo tanto, como conocimiento, y todo aquello que lo usamos para relacionarnos con los demás, como los valores, están sujetas a la conducta humana, están sujetas a la individualidad psíquica, a la psicología, como decimos a veces, la psicología de la persona, aunque en realidad no es más que la conducta de la persona, ¿no? Pero hablamos de la conducta hacia adentro, de la conducta interna, la que se genera a partir de lo que tiene en la cabeza la persona. Entonces decimos, reducción de toda la verdad, todo el conocimiento y los valores a la mente humana, están en la mente humana y se desprenden de ella a través de las actitudes del sujeto o de la persona. Bien, en estas corrientes filosóficas seguimos el camino, el subjetivismo se relaciona al escepticismo, ¿ya? Pero a la vez, acá encontramos vamos a decir así, sus antípodas, o que las contradice. El idealismo, el escepticismo y el subjetivismo están contra el realismo, el dogmatismo y el relativismo. Entonces, el idealismo se enfrenta al realismo. El mundo existe así, no haya sido pensado. Se opone al idealismo. Hablamos de la existencia de la materia. Una vez le dije a un primo que es profesor de filosofía, yo estaba todavía estudiando, siendo un estudiante, este primo es mayor, este primo ya estaba, casi a puertas de terminar su carrera, creo que ya estaba ejerciendo incluso, no me acuerdo bien. No puedo precisar eso, pero lo cierto es que él terminaba su carrera y ya era un profesor. Religión. Pero por haber estudiado religión, creo que estudió filosofía y religión. Sí, eso es su especialidad, ¿no? Filosofía y religión. Y yo le hice una pregunta a mi primo. Le dije, ¿la materia existe? Le hice esa pregunta de carácter filosófico, bastante ingenua, por cierto, ¿no? La materia existe, y me dijo, claro que existe, a ver, date un cabezazo en la pared a ver si no existe.
por supuesto que la materia existe. Acá está el realismo, ¿no? Al escepticismo, a la eterna duda, a que el ser humano nunca va a conocer todo, o en tal caso, no va a llegar cabalmente al conocimiento. Está el dogmatismo, doctrina fijada, da por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. ¿Ya? El dogmatismo. Sí, hay posibilidad, ¿ya?, de que el sujeto tenga conocimiento y se opone al escepticismo. Bien. Este subjetivismo también se opone al dogmatismo, porque el dogmatismo nos habla de la realidad como una cuestión objetiva. ¿Ya? Y acá también aparece el relativismo, influencia del medio, del espíritu, del tiempo, la permanencia de un determinado círculo cultural, influencia del medio, del espíritu, del tiempo, la permanencia a un determinado círculo cultural. Es decir, el relativismo se opone en ese sentido al subjetivismo. No todo el conocimiento puede estar en la persona, sino que la persona obtiene el conocimiento en su interrelación con los demás y en interrelación con su medio. Bien. Dentro de estas corrientes filosóficas surge el escolastismo, usado para designar un método y un sistema de ideas. El escolastismo fue por mucho tiempo la filosofía que amparaba a la Iglesia y también amparaba a la percepción filosófica de la Iglesia, del cristianismo. Y me remito al cristianismo medieval, cuando aún no habían estas iglesias o movimientos evangélicos. Aún el protestantismo no existía, el escolastismo, ¿no? Ahora la Iglesia Católica utiliza esto del neoescolastismo, o los llamados neoescolásticos. Bien. Usado para designar un método y un sistema de ideas. Los materialistas dialécticos le llaman al escolastismo idealismo objetivo. Bien. Otra que se desprende de ese subjetivismo, pero a la par toma la materia como algo existente, definitivamente existente, es el empirismo. ¿Ya? El empirismo. Bien, pero a su vez el empirismo va a tener algún, vamos a decir, algún encuentro con el criticismo. ¿Ya? Y no siempre amistoso, el empirismo con el criticismo. Superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. ¿Ya? Superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Es decir, el conocimiento, ¿ya?, el conocimiento se obtiene a través de la investigación del mundo más que la investigación del ser. Surge también el racionalismo. El conocimiento es producto de la razón, ¿no? El conocimiento es producto de la razón. ¿A quién se opone el racionalismo? Al empirismo. ¿Ya? Y también de alguna manera u otra al criticismo. Si bien el empirismo y el criticismo no son lo mismo, muchas veces se han complementado, ¿no? Por eso surge también esa corriente empiro criticista. El racionalismo, ¿ya?, enfrenta a este empirismo, y el racionalismo también de alguna manera u otra al criticismo. Pero aún así surge una filosofía opuesta al racionalismo y va más allá del empirismo mismo. Por citar un ejemplo, es el pragmatismo. Por ejemplo, la filosofía estadounidense se basa mucho en el pragmatismo. Reducir lo verdadero a lo útil que conduce al éxito humano. Reducir lo verdadero a lo útil que conduce al éxito individual. No, el conocimiento, ¿para qué vas a tener conocimiento solo en tus ideas? No, el conocimiento
Se obtiene de la experiencia, ¿cierto? Como dice el empirismo, pero debe conducir a algo útil. O sea, reducir lo verdadero, lo que existe, como real, con hacerlo útil para tener éxito. El pragmatismo. Bien. Y acá esto nos conduce al estructuralismo. Entonces hay quienes sostienen, no, el pragmatismo se quedó ahí, hay que ir más allá. El estructuralismo dice, el hombre pasa de ser sujeto a ser objeto, se opone al causalismo y al historicismo. Al causalismo y al historicismo. El hombre pasa de ser sujeto a ser objeto. ¿Ya? El hombre pasa de ser sujeto a ser objeto. Sujeto, la persona, ¿ya? La que tiene en materia de conocimiento, la que debe adquirirlo, y objeto es la cosa, lo que se estudia. Entonces igual, ¿no? El estructuralismo nos dice, el hombre es sujeto, es objeto, adquiere conocimiento, pero el hombre también es objeto de conocimiento. Muy interesante lo de estructuralismo, pero aquí hay otra corriente que aparece, ¿no? El humanismo y también la fenomenología. La fenomenología, estudio de la ciencia del fenómeno, todo aquello que no podemos describir rápidamente, eso tenemos que analizarlo siempre, ¿no? Es decir, siempre el conocimiento válido nos representa alguna dificultad, porque el fenómeno suele ser complejo, complejo como la existencia misma. Bien, esa es la fenomenología. El humanismo, búsqueda de los conceptos presentes en la antigüedad clásica. Hay que revalorar lo clásico, dice el humanismo. Bien, y el escolastismo, y ahí tienen el humanismo, tienen una suerte de enfrentamiento, porque el escolastismo va a ser, vamos a decir, teocéntrico. Todo, su preocupación será Dios, lo religioso, la comunión con Dios. El humanismo ya no, el humanismo recurre a la antigüedad clásica, greco-romana o greco-latina, se puede decir greco-romana, también se puede decir greco-latina, donde es el hombre el objeto de estudio de la filosofía. Bien. Entonces, vamos bajando. La fenomenología, volvemos del humanismo a la fenomenología, de la fenomenología al historicismo. A este que se le opone el estructuralismo. El historicismo nos dice conjunto de acciones humanas en el tiempo. Tenemos necesariamente tenemos que darle base al conocimiento tomando en cuenta las acciones humanas del pasado. Por eso es que el historicismo señala, y ahí está el materialismo histórico, por ejemplo, ¿no? Y en realidad tiene mucho valor decir que la historia es el eje integrador de las ciencias sociales. El conocimiento de los fenómenos humanos tiene un asidero en el pasado. Estudiando el pasado, integramos o podemos integrar el resto de aspectos que se estudian en la vida humana, en la vida de las sociedades, en la vida de los grupos humanos. Bien. Y luego, posterior al historicismo, se desprende de la fenomenología y se junta el historicismo y surge el existencialismo. El hombre es una realidad completa, inacabada. O sea, de estudiar el pasado y de tomar a la ciencia como un fenómeno complejo, el existencialismo dice el hombre es una realidad completa, inacabada. O sea, así como el hombre forma parte de una realidad muy amplia a través de su existencia, de lo que piensa, de lo que hace, esta no ha culminado.
siempre no va a culminar. Es tan exacta como inexacta, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir estudiando, ¿no? Hay que entender al hombre como una realidad compleja, completa, que yo había dicho compleja, ¿no? Aquí dice completa e inacabada. Claro, la complejidad está acá manifiesta. El hombre es complejo, por lo que es una realidad completa, inacabada. O sea, el hombre es una realidad total, pero todavía está construyendo su devenir. Y acá ya surgen las dos teorías contemporáneas más importantes, el materialismo y el positivismo. El positivismo está basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Esto es lo que produce el conocimiento científico, nos dicen los positivistas, ¿no? Miren, del pragmatismo, el estructuralismo, surge el positivismo. ¿Ya? El pragmatismo, mucho lo usan los norteamericanos, lo usaban los norteamericanos, los europeos occidentales principalmente, todos los europeos, importantes escuelas filosóficas europeas nos hablan del estructuralismo, aportan con el estructuralismo. Y luego, ya todo Occidente, es decir, Norteamérica más Europa, al hablar de la cultura occidental, se inclinan por el positivismo, basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales del conocimiento científico. Surge también el existencialismo, como expresión de sensibilidad en la filosofía, y acá surge el materialismo en oposición de aquello que no termina de explicar el positivismo. El materialismo dice lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable y aprendible empíricamente. Dice, lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentado. ¿Ya? O sea, no hay manera de explicar algo mientras no se experimente. Mientras a partir de que experimentaste, aprendiste. Es decir, es el hecho material el que nos da conocimiento, es verdad, ya está establecido. Pero el materialismo señala que nada de eso puede determinarse antes de ocurrida la experiencia. No podemos dar explicación antes de ocurrida la experiencia. Bueno, quiero decirles que surge a partir de ahí el materialismo dialéctico, porque esta teoría materialista de por sí también estaba un tanto incompleta, ¿ya? Pero eso ya será motivo de verlo en otro momento. Entonces dejamos de compartir y de mi parte, si tienen alguna duda, yo creo que es un tema un poquito complejo, pero a ver, ¿qué me dicen ustedes? No, profe, con ninguna duda. ¿Cómo? Con A ver, ninguna Justina. duda. Ni con una duda. Ya, ¿qué querías? Dímelo. Con ninguna duda. Ah, ¿has entendido? Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Está simple. Los gráficos en este sentido ayudan. Porque solo hablar también es parte del método filosófico para el conocimiento, ¿no? La experiencia. Bueno, no puedo hacerles vivir todo eso, porque es un estudio universal que ha demandado tanto tiempo, pero los gráficos ayudan mucho. Ayudan mucho. Bien, si no hay otra pregunta, creo que tienen clase de acá. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor.